Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Veo que está muy concurrido el curso y me pone muy feliz poder acompañarlo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las hipoglucemias. Este, Cuando nosotros definimos hipoglucemia, decimos cualquier episodio de una concentración anormalmente baja de la glucosa y que pone en riesgo a un daño potencial al paciente. En el caso nuestro vamos a hablar de lo que serían los efectos secundarios del tratamiento de la diabetes. Las hipoglucemias es un factor limitante, se dice que es el principal factor para poder lograr un buen control metabólico, lograr los objetivos con el paciente. Las hipoglucemias en general provocan mucha ansiedad, mucho temor, en tanto el paciente como en su familia. Las hipoglucemias, cuando uno las analiza, habitualmente pudieron prevenirse y pueden dejar secuelas permanentes y en algunos casos ser fatales. Cuando nosotros hablamos de hipoglucemia, ¿por qué es importante el tema hipoglucemia? En general, el paciente que está bajo tratamiento por la diabetes, debido a la hipoglucemia, comienza a tener ciertas actitudes. Por ejemplo, come en forma defensiva para evitar la hipoglucemia, puede presentar complicaciones cardiovasculares, tiene más riesgo de presentar accidentes laborales o en el tránsito. El tema de los costos, tanto para él, la familia, como todo lo que son los costos de hospitalización, aumentan. Puede presentar pérdida de conocimiento, convulsiones, que son más frecuentes en los chicos. Hay riesgo de demencia en los adultos y obviamente coma y muerte. En esta oportunidad vamos a dividir la clase en 5 partes. Primero que todo vamos a definir a qué se le llama hipoglucemia. Vamos a ver cómo nuestro organismo enfrenta las hipoglucemias, el impacto que tiene esa hipoglucemia en las personas, cómo prevenirlo y el tratamiento. Para definir hipoglucemia nos basamos en la definición de la ADA, donde dice que toda glucemia menor a 70 es una hipoglucemia. Eso está en discusión, hay diferentes sociedades, inclusive en un momento se hablaba de valores menores a 54, pero el valor de 70 creo que es el más acertado. Nosotros cuando decimos de hipoglucemia hacemos referencia a la triada de Whipple, en donde básicamente el paciente tiene que tener los síntomas de hipoglucemia, se tendría que constatar esa glucemia que esté baja y también ante el rescate debería resolverse los síntomas. Esa sería la triada Whipple completa. Y usando esa triada Whipple nosotros podemos hablar o definir diferentes formas de clasificar la hipoglucemia. La hipoglucemia sintomática documentada sería esta, que tiene esas 3 características. Después tenemos la que es probable, una sintomática probable, porque el paciente tiene todos los síntomas, pero bueno, no tenía el medidor, no se pudo medir. Después tenemos lo que se llama las hipoglucemias asintomáticas, en donde el paciente detecta que tiene un valor menor a 70, habitualmente revierte con el rescate, pero el paciente no tuvo para nada percepción de la hipoglucemia. También tenemos lo que se llaman pseudohipoglucemias, que eso se ve cuando los pacientes están con valores muy altos de glucosa, mayores de 150, 180. Entonces, cuando empezamos a bajar los valores de glucosa, el paciente percibe, tiene sensación como de tener una hipoglucemia, pero con valores mayores a 70. Entonces, tampoco calificaría para esa hipoglucemia típica sintomática documentada. Si nosotros tuviéramos que diferenciarla en 3 categorías, podríamos decir las hipoglucemias leve, moderada y grave o severa. La leve habitualmente se presenta cuando el valor de glucosa es menor ya a 70, no hay un compromiso neurológico y el paciente lo resuelve habitualmente solo y abundan los síntomas de palpitación, palidez, temblor, todos los síntomas que son autonómicos. Si no lo resuelve, pasamos ya a lo que es la hipoglucemia moderada, que es la que se habla habitualmente menor de 54 de glucosa, miligramos por decilitro, en donde ya el paciente empieza a tener los síntomas neurológicos, empieza a presentar los síntomas de neuroglucopenia. Y ahí empieza la cefalea, la confusión, los trastornos de la conducta. El paciente todavía puede salir solo de esa hipoglucemia. Si todo esto continúa,
presentamos lo que se llama la hipoglucemia grave o severa, en donde ya el paciente no puede por sus propios medios resolverla y necesita la ayuda de un tercero, de un familiar o un compañero de trabajo, o el profesor de educación física, si está realizando actividad física. Por eso es tan importante en todo lo que es referente a hipoglucemia, involucrar a la familia y al entorno del paciente si presenta este tipo de evento. Los pacientes que tienen diabetes tienen que aprender a convivir con la hipoglucemia, tener conocimiento de cómo tratarla, cómo prevenirla. Sabemos que las hipoglucemias ocurren muy frecuentemente. Las estadísticas hablan de que en las diabetes tipo 1, más o menos se habla de 42 eventos al año. Y de esos 42, un evento va a ser grave. En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, baja un poco el porcentaje, estamos hablando de 16 eventos al año, y de estos, 0.3 van a ser eventos graves. Cuando empezamos a analizar lo que serían los diabéticos tipo 2 y los diabéticos tipo 1, vemos que coinciden en algunos aspectos. En este gráfico que tenemos abajo, dividen hacia la izquierda los diabéticos tipo 2, que están tratados, por ejemplo, con sulfonilureas, los que reciben insulina con menos de 2 años o con más de 5 años de evolución. Y hacia la derecha tenemos los pacientes con diabetes tipo 1, en donde tenemos con menos de 5 años de evolución o con más de 15 años de evolución. Lo que podemos distinguir acá es que a mayor edad, mayor años de evolución de la enfermedad, presentamos más casos de hipoglucemia. Y también podemos concluir que los diabéticos tipo 2, que estén bajo tratamiento con insulina por más de 5 años, presentan porcentajes de hipoglucemia muy parecido a los diabéticos tipo 1 con menos de 5 años de evolución. O sea que las hipoglucemias están presentes tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2 y los años de evolución de la enfermedad marcan una clara tendencia. También lo que se vio en los diferentes trabajos, este es uno de los trabajos más emblemáticos, el DCCT, este trabajo lo que habla es cómo varía la presencia de hipoglucemias ante el tratamiento. Nosotros tenemos lo que sería el tratamiento convencional y lo que sería, en el caso de la insulina, el tratamiento intensificado. Y lo que se ve tanto en el convencional como en el intensificado, que a medida que nosotros bajamos los niveles de hemoglobina glicosilada, intentamos tener valores más cercanos a 6, 7, aumentan o aparecen los episodios de hipoglucemia. Y lo que se ve que en el tratamiento intensificado es mucho mayor el riesgo. Eso fue una de las cosas que se vio y que en muchos casos generó disyuntivas, dudas sobre cuáles son los objetivos que uno debería plantearse con los pacientes. Cuando nosotros estamos ante un paciente que tiene una hipoglucemia, uno tiene que analizar factores o situaciones de riesgo. Obviamente que nosotros estamos hablando de pacientes que tienen diabetes, entonces hay que hablar sobre qué medicación está usando, si está usando insulina, si está usando un secretagogo, qué dosis está usando, si la está usando bien, si la insulina es la adecuada para él, si está usando lo que son las sulfonilureas, si son de acción prolongada, por ahí rotar hacia otro tipo de medicación. En el caso de los pacientes diabéticos es muy importante el tema de la alimentación, una disminución del aporte de glucosa porque el paciente hizo un ayuno prolongado o omitió una comida o es un paciente que está desnutrido, nos puede generar un riesgo. Si el paciente está realizando actividad física, eso aumentaría la demanda de glucosa, o si el paciente ha consumido alcohol o tiene un problema hepático, nos disminuiría lo que es la producción hepática de glucosa. También podemos tener un aumento de la sensibilidad de glucosa. Por ejemplo, el paciente ha disminuido de peso, eso aumentaría la sensibilidad. Aumentó la cantidad de actividad física en forma regular, o también ha mejorado su control glucémico. Eso entonces disminuiría la cantidad de insulina que necesita y por lo tanto nos expondría a una situación de hipoglucemia. La insuficiencia renal, porque eso alteraría el aclaramiento de la insulina. Y también otros factores que, bueno, no son modificables, como la edad. Se sabe que a mayor edad hay más riesgo de hipoglucemia, lo que hablábamos recién, los años de duración de la diabetes,
Y, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas que harían que nosotros tuviéramos un cuidado especial en estos pacientes. Cuando nosotros miramos lo que es la regulación de la glucemia en un paciente que no tiene diabetes, es muy delicada y es es armónico y constante la regulación, principalmente por dos hormonas, la insulina y el glucagón, que tienen acciones contrapuestas, ¿sí? Entonces, constantemente la insulina y el glucagón están jugando para mantener la glucosa en rango durante las comidas y entre las comidas. Nosotros cuando insulinizamos a un paciente o estamos haciendo tratamiento con hipoglucemiantes, siempre tomamos en cuenta esto por el tema de qué horario tenemos que utilizar la medicación, cómo regular el tema de las comidas, la actividad física. Por eso es tan difícil controlar a un paciente diabético, y cuanto más años de evolución, cuando va teniendo pérdida de la función pancreática, estos cuadros se vuelven más difíciles. Acá vemos en este gráfico una respuesta fisiológica a la hipoglucemia. Lo primero que pasa cuando hay una disminución de la glucosa en sangre, el páncreas disminuye la secreción de insulina, hay liberación de la hormona glucagón, pero también se disparan otros mecanismos a nivel del sistema simpático, con aumento de la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, el cortisol, la hormona de crecimiento. Todas estas sustancias vienen al rescate tratando de aumentar lo que sería la producción de glucosa, tratando de disminuir la utilización periférica de glucosa y de esa forma garantizar un aporte constante a nivel cerebral. En este gráfico vemos aproximado cuándo es que se van disparando todos estos mecanismos de rescate en función de que la glucosa vaya disminuyendo. Pero lo más importante es que en un paciente que no tiene diabetes, ya cuando el valor de glucosa oscila los 80 miligramos por decilitro, la secreción de insulina se inhibe. Y después, a medida que va bajando, se van disparando todas las otras hormonas y sustancias. En un paciente que está bajo tratamiento, ese freno de la insulina no está presente. La insulina ya está colocada, está actuando. La sulfonilurea está actuando. Por lo tanto, no se va a producir ese primer paso. Y otra de las cosas que tenemos que saber, que el glucagón es una hormona que también decae en los pacientes diabéticos, especialmente en los diabéticos tipo 1. Cuando hablamos de los síntomas que los pacientes tienen, recién más o menos yo les comentaba, podemos dividirlo en los que son los síntomas autonómicos y los que son los síntomas de gluconeutropenia. Los síntomas autonómicos son justamente relacionados con estas hormonas de contrarregulación, y podemos diferenciar que los pacientes pueden tenerlo a diferentes niveles. Por ejemplo, los niños suelen tener síntomas, aparecen en forma más temprana, con valores ya de glucosa de 120, ya empiezan a experimentar estos síntomas. Y puede haber variación, lo que explicaba antes, de que pacientes que están con malos controles de su glucosa, cuando empiezan a experimentar esos descensos, pueden tener estas sensaciones autonómicas con valores de glucosa altos hasta que ese termostato de glucosa se vuelve a acomodar. Y los síntomas suelen ser temblor, palpitación, sudoración, ansiedad, hormigueo, palidez, arritmia. Con respecto ya a los síntomas de la gluconeutropenia, ya no se relacionan con ese termostato que decía yo recién de glucosa. Ya está más relacionado con un déficit a nivel neurológico del nivel de glucosa. Hay casos que después lo vamos a ver de lo que se conocen como las hipoglucemias inadvertidas, en donde los pacientes directamente experimentan esta gluconeutropenia sin haber experimentado los síntomas autonómicos. Y es muy importante cuando ya aparecen estos síntomas de gluconeutropenia, porque nos predicen de que esos pacientes van a tener hipoglucemias severas. ¿Cuáles son los síntomas? La confusión, la visión borrosa, la somnolencia, la cefalea, la dificultad para hablar, y después llegamos a lo que son las convulsiones y el coma. Esto es lo que yo le hacía referencia con respecto a la hipoglucemia no percibida, que se producen esos síntomas neuroglucopénicos sin que se hayan presentado los síntomas adrenérgicos anteriores, ¿sí? Muchas de estas hipoglucemias se deben a que cuando los niveles de glucosa van bajando se va perdiendo esa sensibilidad
Entonces llegamos en forma inadvertida a esa segunda etapa y el paciente no reconoce esos síntomas autonómicos. Muchos pacientes se ponen contentos y agarran y dicen, doctor, ya no siento, ya no me pone, ya no tiemblo, no tengo esa sudoración, no me pongo pálido, y se piensan que es algo bueno, y en verdad nosotros tenemos que explicarle al paciente que tiene mucho más riesgo de desarrollar una hipoglucemia grave cuando aparecen estas hipoglucemias no advertidas. Lo que dice la literatura es que tenemos 6 veces más riesgo de desarrollar este tipo de hipoglucemias graves cuando estamos ante hipoglucemias no advertidas. Otra hipoglucemia importante es la nocturna. En general los pacientes lo que refieren es que se levantan con dolor de cabeza, que tuvieron pesadillas, con letargia, suelen obviamente tener los valores bajos en el despertar, antes del desayuno. Se estima que un 55% de los pacientes con diabetes tipo 1 presentan este tipo de hipoglucemias nocturnas. Las respuestas contrarreguladoras de las hormonas durante el sueño suelen estar un poco disminuidas, y esto todo se confabula, es como un circuito que se repite, en donde los pacientes tienen esa hipoglucemia que suele ser de periodos cortos, hay una respuesta lenta o reducida de las hormonas contrarreguladoras, hay pocos síntomas autonómicos, el paciente por ahí ni se despierta, y eso se va repitiendo todos los días, todas las noches. La mejor forma para poder detectarlo, gracias al avance de la tecnología, son los sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Yo acá les traje una fotito, por ejemplo, este es un paciente en donde podemos ver que, bueno, en este caso está graficado con la línea roja, cómo este paciente en las horas de la madrugada experimenta las hipoglucemias, muchas veces sale solo, otras veces cuando se despierta tiene esa sensación de pesadez y de hambre y va directamente a comer. Pero bueno, son muy importantes tenerlas en cuenta. Esta es la hipoglucemia retrasada. Esta es una hipoglucemia que está más relacionada con la actividad física. Se suele presentar entre 4 a 24 horas después de haber realizado actividad física. Y eso uno lo ve en la práctica. Que el paciente experimenta una hipoglucemia, no sé, a las 7 de la tarde, 8 de la noche, y merendó bien, y no sabe, y la insulina la colocó bien, no podemos encontrar cuál es el error, y por ahí realizó una actividad física a la mañana. Entonces uno tiene que saber que ante la actividad física puede haber una hipoglucemia en el transcurso del día, ¿sí? El mecanismo fisiológico, la explicación para esta hipoglucemia es que se gastaron las reservas de glucógeno hepático y luego hay que volver a llenarlas, y eso podría predisponer a la hipoglucemia post actividad física. Pasando un poco sobre lo que serían los efectos de las hipoglucemias. ¿Qué impacto tiene la hipoglucemia en los pacientes diabéticos, tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2? Hablando un poquito sobre lo que sería el diabético tipo 1 y el déficit cognitivo, porque uno habla siempre de cuál es el sufrimiento a nivel neurológico que experimentan los niños, los diabéticos tipo 1 especialmente. Se ha visto que durante los eventos agudos hay un deterioro de lo que sería la memoria verbal inmediata, la memoria del trabajo, la memoria tardía, habilidades motoras. Estos serían durante los eventos agudos. Y es bastante discutido el efecto a largo plazo. Hay varios trabajos hechos en donde se administran test, encuestas y demás, y no termina de estar claro cuál es el impacto a largo plazo de esas hipoglucemias en diabéticos tipo 1. Acá yo nombré algunas, las investigaciones de diferentes colegas, en donde, bueno, dicen de que no habría impacto negativo, otros metaanálisis dicen que sí habría impacto en deterioro cognitivo y en el aprendizaje de los niños ante hipoglucemia severa. Hay un metaanálisis acá abajo que, bueno, que muestra una disminución significativa del desempeño cognitivo en aquellos que han tenido hipoglucemia severa en lo que sería inteligencia, aprendizaje, memoria y fluidez verbal. Bueno, hay literatura encontrada sobre esos casos. Lo que sí se ha visto a nivel de imágenes, que hay cambios estructurales a nivel del cerebro provocados por la hipoglucemia. Y lo que se evidenció es una disminución de la densidad de la sustancia gris. Por ejemplo, este es uno de los trabajos, hay varios, a nivel de la región cerebral posterior, temporal y cerebelo, en los chicos que tenían mal control metabólico y que tenían presencia de hipoglucemias.
Yo en este caso puse una fotito, un gráfico, en donde hay una correlación inversa entre la afectación de la sustancia gris y los eventos de hipoglucemia. O sea, a mayor hipoglucemia se ve más impacto a nivel de la densidad de la materia gris. Así que bueno, esto se está viendo que esas hipoglucemias no son gratis en los diabéticos tipo 1. Pasando a lo que son los diabéticos tipo 2, uno siempre habla de los eventos cardiovasculares, porque bueno, en general son pacientes que tienen riesgos cardiovasculares. Y también acá tenemos algunas discrepancias. Han habido trabajos muy importantes como el BAND, que es el de veteranos, el ADVANCE, en donde dejan bien en claro de que cuando hubo hipoglucemias graves, hubo un aumento de la mortalidad, tanto cercana como alejada. De hecho, el ADVANCE habla de que cuando tuviste una hipoglucemia grave, tenés un mayor riesgo de morir dentro del año. Pero bueno, hay estudios, se están analizando los resultados de estos trabajos y se pone en duda si la hipoglucemia es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular o simplemente es un marcador. Yo acá abajo puse algunos datos de estos 3 trabajos más importantes en donde se vio lo que hablábamos antes, con tratamientos estándar o al intensificar el tratamiento, cómo se ve un aumento de la cantidad de hipoglucemias que los pacientes presentan y la muerte ante los tratamientos estándar o el porcentaje de muerte ante los episodios, ante el tratamiento intensificado. El BAN, por ejemplo, fue uno de los que notaba más diferencia. Lo que yo decía recién, ¿la hipoglucemia es un marcador de riesgo o es un factor de riesgo? Si nosotros tomamos al paciente, si el control metabólico intensificado aumenta la tasa de episodios de hipoglucemia graves, y esto pasa en personas que son frágiles, con comorbilidades, como ya digo, habitualmente son pacientes que ya tienen algún evento cardiovascular y demás, la hipoglucemia vendría a sumarse, entonces podríamos decir que simplemente sería un marcador de riesgo para esas personas. En cambio, si nosotros tomamos a la hipoglucemia como un factor de riesgo, tendríamos que ver que la hipoglucemia desencadena toda una cascada de respuestas fisiológicas en donde hay proceso de inflamación, proceso de disfunción endotelial, hay toda una respuesta obviamente simpática ante la hipoglucemia y provoca también anormalidades en la coagulación de la sangre. Todo esto sería también lo que llevaría a este riesgo cardiovascular.